Hola a todos, hoy vamos a hablar de la nueva e intensa serie de HBO. Halfman se estrena bajo muchas expectativas. ¿Por qué? Pues porque es la nueva serie de Richard Gere, actor y guionista que debutó en televisión por todo lo alto con la estupenda Mi Reno de Peluche, una serie donde hablaba de sí mismo, de su propia experiencia, algo que es muy difícil teniendo en cuenta que antes de ella no era nadie en el show business, así que esa historia a priori no debería interesar a mucha gente y sin embargo lo hizo. Mi Reno de Peluche fascinó tanto a crítica como a público y fue un fenómeno masivo, ya lo sabéis, llegando a ganar Globos de Oro, Emmys, etcétera, etcétera. Y es por eso que HBO no tardó en firmar con GAD para su próximo proyecto. Y esta Halfman mete una marcha más en la intensidad o en la morbosidad, no en el más sentido, que ya exploraba la serie de Netflix. Vuelve a esos territorios turbios y vuelve a un tema de actualidad que también resuena un tanto autobiográfico. Por mi parte, yo ya he visto los 6 episodios de esta primera y parece que única temporada. Y esto no es Mi Reno de Peluche, pero sí que tiene algunos temas bastante en común. Así que vamos a hablar sobre qué tal está. Halfman cuenta la historia de dos chicos, dos hermanastros, con personalidades radicalmente opuestas, pero extrañamente atrayentes entre sí, que se ven obligados a convivir y llegan hasta el punto de crear una dependencia mutua que es prácticamente enfermiza. Uno de ellos, el pequeño Neil, interpretado por Jamie Bell, que ahora hablaremos un poquito más de él, es un chico sensible, responsable y sexualmente confuso, al menos durante su adolescencia, mientras el mayor, Ruben, al que da vida el propio Gad, es un bruto violento que está siempre al borde de estallar y de liar una gorda, pero que pues tiene una personalidad magnética que bordea la sociopatía, la verdad. Como veis, de nuevo aparecen las relaciones tóxicas como el centro de la serie, por lo que ya es obvio que este va a ser siempre el tema capital en la figura de Gad como autor. Y es que se crea entre ambos hermanastros, brothers from another lovers, como ellos mismos se llaman entre sí, se crea una incomodísima jerarquía en su relación, una relación de poder obviamente muy desequilibrada por las diferencias físicas, sobre todo que la serie y el propio Gad, que se ha puesto bastante cachas, intenta incentivar y que le sirve a Halfman para hacer un estudio de los vínculos masculinos, esos que desde fuera se ven muy simples, pero que en realidad esconden dinámicas bastante complejas y a veces bastante abusivas en esa tendencia natural por la dominación. La serie tiene una estructura no lineal, es decir, nos cuenta la historia de los protagonistas desde dos dimensiones temporales, su juventud y su vida adulta. Halfman comienza con el personaje de Ruben entrando en la boda de su hermano. La tensión se palpa en el ambiente y aún no sabemos por qué. La presencia mastodóntica de Gad en pantalla es asfixiante y ese inicio permite que la serie pues vaya construyendo y desvelando el misterio sobre qué ha pasado entre ellos durante todo ese tiempo desde la adolescencia. Digamos que son dos historias que en realidad son la misma, pero hay un componente temporal que las hace reiniciar, entre comillas, sus ideas para dotarlas de otra dimensión que ha madurado con los propios personajes. Permite una doble exploración, por así decirlo, porque hay una evolución brutal tras todas las elipsis, y de las cuales van dejando huecos misteriosos a rellenar, quizás un tanto arbitrarios e interesados, pero yo no los he encontrado molestos, más bien al revés, hacía que me enganchase un poquito más a la historia. Y eso, que esos huecos la serie los va a ir rellenando con el paso del tiempo, todo esto a la vez que muestra las heridas del pasado que han llegado hasta las costas del presente. Los saltos temporales son constantes. Los 3 primeros capítulos están pues como más dedicados a la juventud, que son casi como un gran flashback, y los 3 últimos pues más dedicados a la adultez. Los 6 de igual forma apuntan a la boda como epicentro de un final en todos los sentidos. Como digo, la serie se mueve en un terreno
un tanto incómodo moralmente. Sin intención, eso sí, de sentar cátedra sobre algo, simplemente busca reflejar esa complejidad que sí que presenta, en este caso, el tema de la masculinidad tóxica. Halfman habla de cómo muchos hombres construyen su identidad mirando a otro, aunque ese otro sea su principal problema. Una cuestión muy masculina, esa de necesitar referentes para desarrollar la propia hombría. El personaje de Rubén es un hombre fuerte, con carácter, defensor de los suyos hasta el punto de usar la fuerza sin ningún problema, y paradójicamente también es él quien oprime al prójimo, además de presentar una homofobia que asusta a su hermano, el cual ve en él una figura hipermasculinizada, una figura a la que aferrarse ante su confusión. Y ese hilo rojo que los une, como si de maestro y aprendiz se tratase, los ata una y otra vez en sus vidas hasta el punto de que el trauma, siempre presente, encuentra puntos álgidos de forma cíclica. Y a veces sus roles se invierten. Aunque sepamos que el hermano menor es el eslabón más débil, eso no significa que debamos empatizar con él, y Halfman tampoco lo pretende, porque Neil termina siendo un ser envidioso y deseoso de venganza, algo que por otra parte pues es normal. Mientras que Rubén, que es un imbécil, hablando mal y pronto, también demuestra tener su corazón. Ese balanceo entre sentir lástima y sentir desprecio por ambos es algo que el guión sabe reflejar muy bien, porque está todo muy medido e incluso es capaz de hacerte sentir ambas cosas a la vez, que eso es lo complicado para un guionista, conseguir que pase a la vez y no por partes. Y todo está lleno de matices dentro de ese mundo que es la masculinidad tóxica, y es complejo matizar eso bien, porque son personajes con los que no simpatizas y aún así comprendes sus contradicciones y comprendes el desprecio que se tiene, primero entre ellos y segundo hacia ellos mismos, porque no son capaces de ser los hombres que el mundo les exige ser o que ellos mismos se autoexigen. Y creo que ese sentimiento es muy universal entre el hombre moderno, el querer no estar llegando a ser lo que debería ser, el verse incompletos por no alcanzar un ideal que muchas veces es un problema que fluye generacionalmente, es una lucha interna y externa que no cesa, y el choque de dos masculinidades diferentes que se sienten incompletas es lo que de verdad les jode la vida a ambos. Y puedes pensar que lo mejor para ello es cortar la relación de raíz y separarse lo máximo posible, pero no lo piensas porque la serie no te permite pensarlo, ¿entiendes? Que la relación no se termina, ¿entiendes? Que lo masculino cargue con esas reglas, o quizá entender no sea la palabra, mejor dicho, aceptas que no haya otra forma de culminar la masculinidad que no sea en tragedia, comprendes que esa masculinidad aparentemente fuerte no es más que fragilidad disfrazada. La relación entre ambos también es sexualmente humillante, desde que Neil pierde la virginidad de una forma la verdad que bastante incómoda. A partir de ahí es incapaz de relacionarse en su vida de forma sana, porque ese espejo donde él se ha mirado no se lo ha enseñado, y además ese espejo le ha devuelto una imagen un tanto homoerótica que la serie explota al máximo, siempre desde lo turbio, bordeando el límite de la agresión sexual. Incluso la violencia física más brutal es un tanto sexual en cámara en cuanto a expresión física. A veces parece más un ritual de aparamiento que una pelea en sí misma. Y al final, el conflicto físico no es más que la expresión externa de una culpa interna, y la violencia es el único camino que conocen los protagonistas para llegar a aceptarse a sí mismo y al otro, todo hasta llegar a un extremo irresoluble donde sus mundos solo pueden tolerar a uno de los dos. Ya tema actuaciones. Jamie Bell está brillantemente menudo ante un imponente Richard Gadd, cuya actuación no es más que una prueba de cámara para ser el futuro Sirius Black en la serie de Harry Potter, que es también de HBO. Yo ahí lo dejo. Ambos entregan unas actuaciones eléctricas y sostienen la complejidad que la serie les lanza en cuanto a ese nivelar
entre ser odiosos y a la vez ser comprendidos, y tienen una enorme química entre ambos. También, además de todo eso, hay una breve crítica al público que, como yo, encontrará mucho más llamativo al brutal personaje de Gath, pero es que es magnético, lo hacen magnético. Entiendes que el personaje de Neil se embriague de él, y sin desmerecer a los dos chicos que los interpretan de jóvenes, que lo hacen la verdad que genial, pero que me interesa más la complejidad que lleva consigo la vida adulta, además de todo lo que traían de antes. Toda la serie, en todo momento, orbita en torno a ellos dos y a sus conflictos, que no son pocos. Fuera de ellos no existe el mundo, es una atmósfera muy opresiva, donde no hay respiro para el espectador, no hay una vía de escape para parar un poco la ansiedad que te da todo esto, no hay los alivios que sí que había en Mi Reno de Peluche. Esta es seca y densa, es una serie muy exigente, eso ya lo aviso yo. Total, que es una serie que reflexiona sobre un tema en alza en los últimos tiempos, en los últimos años, la vuelta a los clásicos principios del patriarcado, un sistema que hace al hombre dominador a la vez que lo hace destructor de sí mismo y de la familia, a la que, de forma clásica, pues debe proveer. Familia cuyos lazos son complicados y a veces absurdamente indefendibles, insostenibles. Halfman no es simple incomodidad gratuita, es un aviso de las consecuencias que trae consigo la represión masculina autoimpuesta.